Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Segura, Technical Expert de Open Source del curso de taller de desempeño 2. Bueno, en esta ocasión vamos a ver lo que es Hibernate, que es prácticamente nos ayuda, bueno, en sí es un framework para lo que es acceso a datos y nos ayuda a obtener nuestros datos de la base de datos, de nuestro modelo de base de datos de forma más fácil y sin complicarnos mucho. Y bueno, esto nos ayuda, aparte de lo que mencioné, a manejar más fácilmente lo que es las relaciones de clases de muchos a muchos, de uno a muchos. Y bueno, empecemos con el video tutorial. Bueno, antes que nada, como lo mencioné anteriormente y como he estado haciendo desde el segundo video, estoy haciendo demos y de ahí los estoy explicando porque anteriormente estaba haciendo los demos desde cero. Bueno, antes que nada he hecho un proyecto Maven, como ya sabemos el POM, donde detallamos el grupo y el artefacto y vemos las dependencias. Acá, bueno, por defecto cuando creas un proyecto Maven con Quick Start, el modelo, ¿cómo se dice? Bueno, el modelo no, el arquetipo de proyecto POM, Quick Start prácticamente automáticamente te crea JUnit. Pero de ahí, bueno, de ahí le agregué lo que es el driver para MySQL. Una mención, hay que mencionar algo antes, bueno, vamos a utilizar la misma base de datos que utilicé en el demo de Java, Java Web. De ahí seguimos con el jar de Hibernate Core, el DOM 4J como login para obviamente registro Common Collection para la agrupación de datos, JTA, Java Sys y CGLib. Bueno, acá se detalla todo lo que es las dependencias, las versiones, dependiendo del tipo de alcance. Hay unos casos que en vez de scope son provided. Eso a veces cuando hacen la plataforma web o desarrollamos una aplicación web, hay casos de Javax que prácticamente hay librerías que te lo da el Tomcat si es que utilizas ese servidor web. Entonces ya no tienes que utilizar scope sino provided porque el mismo servidor web te lo provee. Bueno, acá hay otras configuraciones, los editorios, de dónde van a salir, test, target, main. Acá hay ciertas carpetas que no están, pero obviamente eso es lo que crea el arquetipo. Y las versiones y el medio. Detalles que bueno, que el mismo main te lo crea. Ya. Sigamos con la aplicación en sí. Bueno, hay que tener claro que si no, bueno, si no detallas que tienes como una dependencia el driver para poder comunicarte con tu base de datos, sea Postgres, sea MySQL, sea SQL de Microsoft. Si no tienes esto, prácticamente no te va a funcionar. Así que esto es importante. Si no tienes esto, trata de conseguirlo. Bueno, seguimos, prácticamente la clase alumno es la misma, el ID, código paso bloqueado y en este caso tenemos un set, que es un conjunto de clases que bueno, como lo ve en la base de datos, es casi un list, es lo mismo que un list pero simplemente le dicen un set. Como sabemos un conjunto de datos, bueno un conjunto de clases mejor dicho, este, los dos constructores y los métodos de get insetter para cada uno. Igual para curso. ID curso, código, nombre y la lista de los alumnos. El método sin parámetros, bueno, el constructor sin parámetros y el constructor con parámetros. Y lo clásico, los getters and setters de cada atributo de las clases. Bueno, seguimos con eso, ya. Eso no, los únicos cambios que han sido son los sets, para no confundirnos. De ahí, bueno, he creado una clase Hibernate útil para lo que es el manejo de la sección y el Session Factory para crearnos bueno, la fábrica de sesiones. En este caso, lo que nos ayuda acá este Session Factory es crear una sesión y con esta poder tener prácticamente una conexión a la base de datos. Bueno, acá lo he puesto como estático porque obviamente necesitamos solo uno, porque no es una aplicación complicada, simplemente son llamadas simples. Sesión igual a new. Bueno, este es un método para obtener para construir la sesión. Session
new configuration.configure el lugar donde está creado nuestro archivo de configuración de Hibernate. Si se dan cuenta es un archivo XML, pero comúnmente el estándar, o bueno, como, como ya está definido cómo va a llamar el archivo, le pone hibernate.cfg. Y Build Station Factory. Hay una forma de configurar el tipo de nombre, pero bueno, en este caso no lo vamos a ver porque simplemente solo necesitamos... Pues utilicemos el estándar, no hay problema en utilizar otro. Un try and catch para ver si nos funcionó y al final nos vuelve la sesión. De ahí, bueno, los métodos para tener la sesión y el shutdown donde podemos, bueno, cerrar el Session Factory. Bueno, sigamos. Hay que ver los archivos de configuración de Hibernate. Bueno, es lo que más básico, es prácticamente es como una configuración de JDBC del Craft for Name, del driver. Prácticamente tenemos el URL, el username, el password que nos permitirá conectarnos a nuestra base de datos, el driver. Y bueno, en este caso yo SQL le puse true para que nos muestre cómo son las sentencias de cómo llama la clase, qué select hace, qué where hace en nuestra consola. Y le dije que mapee a las clases, que obviamente van a ser los recursos de nuestras tablas en la base de datos. Vamos a ver lo primero que es alumno. Hibernate Mapping. Lo que en este caso, vamos a ver lo que es el mapeo de la entidad alumno, que obviamente nos referimos a la tabla alumno, y del esquema, o en este caso de la base de datos de Mojava. Bueno, en realidad es un esquema en este caso, pero bueno, así depende de cómo lo maneja cada base de datos. Primero definimos el ID, que en este caso ya tiene una etiqueta especial que es ID para lo que es el primary key. Y de alumno, el tipo de dato, el nombre en la tabla, fijémonos bien, y de alumno. Acá es el nombre de la clase, pero el nombre de la tabla, y bueno, en este caso identity, porque como hemos visto en la sesión anterior, ya había creado un script con identity. Bueno, el script lo pueden ver acá en demo Java Web, en resource y... El script no lo tengo, uy. No lo puse. Bueno, lo veremos después. Bueno, eso lo veremos después. Un lapsus. Ya. Entonces seguimos con código, que es el string. Bueno, el nombre, como está escrito en nuestra clase, de ahí como está escrito. Afortunadamente para mí, como lo he escrito en la clase y como lo he escrito en la tabla, son iguales. La longitud hacemos que no sea falso, no null es falso, y que no sea único. Bueno, obviamente para que nos quite esos constraints o restricciones, password, java lang string, otra vez el tipo de dato, igual el número de la columna como está en la base, en la tabla de la base de datos. Igual acá con bloqueado, en este caso es un boolean. Con el nombre, falso, falso, que sea único falso y que no es falso. Y acá es lo diferente porque sabemos que tenemos una tabla de muchos a muchos, alumno por curso. Entonces para este caso vamos a hacer un set conjunto de objetos de lista cursos que nos estamos referenciando a de la tabla alumno por curso falso, bueno, que no sea inverso. Ahora lazy true, que cuando obviamente haces un get haces un get alumnos, ahí recién va a ser la llamada a la base de datos, que te quede claro eso, porque el tipo de llamadas puede ser eager y lazy. Eager es sí o sí cuando llames a la clase entera va a llamar a la lista, en este caso de lista cursos. En cambio con lazy, cuando recién llamas al método get lista cursos, va a llamar recién a la base de datos, decir, o tráeme todos los cursos que pertenecen a un alumno. Bueno, select y cascade, bueno, vamos a seleccionar todos los que coincidan con el ID. Y bueno, la cajada
puede eliminarse, o sea, si elimino obviamente al uno se va a eliminar lo demás, todas las dependencias. Este, el nombre de la columna con la cual vamos a referenciar, ID de alumno. Ten en cuenta que igual, la tabla de muchos tenemos el mismo nombre. Y bueno, hay que referenciar el muchos a muchos, o sea, aquí vamos, desde de alumno, vamos a hacer que de todos, de un alumno, vamos a referenciar a todos los cursos que tengan ese mismo ID de alumno. En este caso hacemos un many de muchos a muchos, entity curso y el ID.